Eran las primeras horas de la mañana, cuando recibimos un aviso de un posible avistamiento en una zona poco transitada cerca de la costa de Veracruz. El aire aún cargaba la humedad de la noche y la bruma se alzaba sobre el agua, creando un ambiente inquietante. Como parte del Comando X, estábamos acostumbrados a enfrentar situaciones extremas, pero esa mañana tendría un giro que jamás esperé. Con un grupo de 4 hombres, abordamos una lancha rápida y nos dirigimos hacia el punto señalado. No había señales de pesca ni de actividad humana en la zona, solo el sonido del motor y el goteo del agua contra la misma embarcación. Mientras nos acercábamos, una sensación extraña se apoderó de mí, una especie de pesadez que me oprimía el pecho. Intenté sacudirla, enfocándome en la misión. Al llegar al área indicada, comenzamos a patrullar. El radar no detectaba nada inusual, pero había algo extraño en el ambiente. Mis compañeros y yo comenzamos a notar sombras moverse, todas entre la bruma, pero la falta de visibilidad hacía difícil discernir qué era. Fue entonces cuando vimos una figura a lo lejos, parada en una roca. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropa desgastada y tenía el cabello desordenado, pero su postura era inquietante. Lo llamamos y en lugar de responder, simplemente giró su cuerpo, como si nos estuviera invitando a seguirlo. El instinto me decía que algo no estaba bien, pero la curiosidad pudo más, así que nos acercamos. Mientras más nos aproximábamos, sentía que el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado su curso. El hombre se desvaneció frente a nosotros, dejando tras de sí un ligero eco de susurros que parecían se estaban burlando. Mis compañeros también lo sintieron. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. Comenzamos a buscarlo, pero el único sonido que había era el chapoteo del agua. De repente uno de mis compañeros empezó a gritar. Al girar lo vimos apuntando hacia el agua. Allí, emergiendo de las profundidades, había formas difusas. No eran peces, ni nada conocido por nosotros. Eran sombras, criaturas que parecían arrastrarse entre las olas, con siluetas de rostros distorsionados. En ese instante el pánico tomó el control. Nos retiramos rápido hacia la lancha. Una vez a bordo intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí sabía que lo que habíamos visto no debía ser ignorado. La comunicación con la base se había perdido. Los radios no funcionaban, igual que nuestros teléfonos. Estábamos completamente aislados. La sensación de vulnerabilidad se intensificó y el ambiente se tornó opresivo. De repente todo se volvió aún más oscuro. Una niebla espesa cubrió nuestro alrededor y empezamos a escuchar voces. Estas mismas resonaban en nuestras cabezas, convirtiendo el espacio en un verdadero laberinto de terror. Nadie parecía entender lo que sucedía, pero todos compartíamos el mismo parálisis mental. Desesperados tratamos de arrancar la lancha. Finalmente el motor rugió como un animal hambriento y con un estruendo salimos disparados de aquella área maldita. La niebla se dispersó lentamente y cuando miramos hacia atrás no había nada, solo el agua en calma y la luz del sol asomándose entre las nubes. Regresamos a la base, pero algo había cambiado. La experiencia nos dejó marcados y al día de hoy algunos dicen que lo que vimos fueron sirenas. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. Y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella.
Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse
y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. No, compañero, grité, pero el sonido de los disparos y el caos no se envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. No, no podemos, me gritó. Si vamos también caeremos. La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él, y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de ahí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros, y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros, y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía, y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. «Lo siento, no puedo», dijo apenas audible. «No me dejen». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí», le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica, y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. «Debemos irnos ahora», dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. «Vamos a hacerlo», le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base,
pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Recuerdo esa noche. La luna apenas se asomaba entre las nubes. Estábamos en una operación de vigilancia, en una zona costera conocida por el tráfico de sustancias. El ambiente estaba cargado con la tensión habitual, pero había algo más en el aire que esa noche no podía sacudirme. Como parte del Comando X, estábamos acostumbrados a lidiar con lo inesperado, pero lo que sucedió esa noche se quedó grabado en mi mente. Todo comenzó cuando recibimos la orden de establecer un perímetro de seguridad en un pequeño pueblo pesquero. La misión era simple: capturar a un sospechoso conocido por su brutalidad y también por su habilidad para escabullirse de las autoridades. A medida que nuestra embarcación se acercaba, noté que el ambiente estaba extraño. Las olas rompían con fuerza, pero el sonido parecía amortiguado, como si el mar mismo estuviera conteniendo el aliento. Al desembarcar, mientras nos movíamos entre las sombras, vi luces parpadeantes en el horizonte. En un principio pensé que podrían ser barcos, pero algo no encajaba. Nos adentramos en el pueblo, donde las casas estaban vacías y los perros callejeros habían desaparecido. Todo estaba sin vida. Esa sensación de ser observados se agudizaba con cada paso. De repente escuchamos un grito desgarrador que hizo que se me erizara la piel. Provenía del viejo muelle. Nos acercamos con cautela, empuñando nuestras armas, listos para cualquier cosa. Al llegar encontramos un bote de pesca a la deriva, con las redes extendidas como garras en medio del agua oscura. Nadie estaba a bordo, pero las marcas de arrastre en la orilla aún estaban frescas, como si algo hubiera sido arrastrado al mar. Entonces el aire se volvió frío, y un estremecimiento recorrió nuestras espinas. Uno de mis compañeros comenzó a temblar. ¿Lo sienten? Hay algo aquí, murmuró. Intentamos mantener la calma, pero la presión, el miedo y la intriga se encontraban a flor de piel. Todos miramos a nuestro alrededor, esperando ver algo, y fue entonces cuando lo vi. Una figura delgada, casi transparente, emergía desde las sombras, detrás de un viejo almacén. Tenía una apariencia desgastada, ojos vacíos y la boca abierta a un grito mudo. No había nada que pudiera explicar lo que vi. Su presencia era más que una ilusión. Los demás también la vieron, pero el sonido de sus respiraciones se tornó errático. La figura apuntó hacia el mar, como si estuviera instándonos a seguirla. La mente luchaba entre la lógica y la racionalidad, pero pronto una ráfaga de ruidos provenientes del bosque cercano rompió el hechizo. Era posible que esas personas estuvieran regresando. La figura desapareció en un parpadeo y todos regresamos a nuestra misión. La adrenalina se disparó, pero la imagen de la entidad aún permanecía grabada en mi mente. Después de un intenso intercambio de disparos en la operación, logramos capturar al objetivo, pero ninguno de nosotros se olvidó de aquella presencia inquietante. En las semanas siguientes, varias patrullas reportaron sucesos extraños en ese mismo puerto. Luces que danzaban en la distancia, susurros que parecían provenir del mar. La experiencia me dejó marcado, y las copas de la noche nunca volvieron a aparecer las mismas. Al día de hoy me sigo preguntando si aquello que avistamos pudieron haber sido ovnis.
O quién sabe, tal vez algún demonio. La selva era un laberinto de sonidos y sombras, un lugar donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Mi nombre es Roberto, y fui parte del Comando X. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra misión. Teníamos el informe sobre un grupo delictivo que operaba en la región montañosa, conocido por su brutalidad y por sus métodos despiadados. Esa noche la atmósfera estaba cargada de tensión. El capitán nos reunió y nos informó sobre la situación. Hemos recibido inteligencia sobre actividades sospechosas en un campamento en la selva. Hay informes de que están capturando y que están extorsionando personas. Debemos actuar con rapidez, lo dijo con firmeza. Yo sentí el peso de sus palabras. Sabíamos que no solo nos enfrentaríamos a grupos delictivos, sino a la desesperación y al caos que acompañaban su existencia. Nos equipamos y subimos a los vehículos. La selva se extendía frente a nosotros, oscura y amenazante. El sonido del motor se mezclaba con el de los insectos y la fauna nocturna. Cada bache en el camino parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mis compañeros compartían miradas de preocupación, pero también de determinación. Todos sabíamos que el deber nos llamaba. Al llegar al campamento la escena era inquietante. La luz de las fogatas iluminaba las sombras de hombres armados, sus rostros serios y enfocados. El capitán nos hizo una señal para que nos detuviéramos y nos escondimos detrás de unos arbustos. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y adrenalina. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de una mujer llena de terror y desesperación. Esa fue la chispa que encendió nuestra acción. ¡Vamos!, gritó el capitán, y nos lanzamos al ataque. Las balas comenzaron a volar y el caos se desató. Recuerdo el sonido del metal chocando, los gritos de los hombres del grupo delictivo y el aire espeso de pólvora. Mientras disparábamos vi a un compañero caer. Un disparo le había alcanzado en el abdomen. Su rostro estaba distorsionado por el dolor, gritando por ayuda. Pero no había tiempo para pensar en él. La lucha continuaba, y la adrenalina me llevaba a seguir disparando y a seguir avanzando. En medio del tiroteo noté algo extraño. Un hombre del grupo delictivo se movía de manera errática, como si la desesperación lo hubiera llevado al límite. En un instante se me cruzó por la mente que no era solo un criminal, era un ser humano llevado a un extremo inimaginable por el caos que lo rodeaba. La batalla se intensificó. La selva se volvió un lugar caótico lleno de gritos, disparos y el olor a líquido vital. Luchábamos no solo contra un grupo armado, sino contra el terror que representaban sus acciones. La realidad se volvió más clara. Este no era un combate entre buenos y malos. Era una lucha entre el vivir o fallecer en su forma más cruda. Pude ver a otro compañero caer, esta vez alcanzado por un disparo en la cabeza. Su cuerpo se desplomó sin vida y el sonido de su caída resonó en mi mente como un eco aterrador. La brutalidad de lo que estábamos enfrentando me golpeó con fuerza. La vida se desvanecía en un instante y la lucha estaba cobrando su precio. El campamento se convirtió en un campo de lucha. Algunos de mis compañeros comenzaron a dudar, titubeaban ante la brutalidad que estábamos presenciando. «No podemos dejar que esto continúe», grité, intentando mantener la moral alta. Pero la verdad era que el caos era abrumador y el miedo se estaba apoderando de nosotros. En un momento de calma me encontré cara a cara con uno de los hombres del grupo delictivo. Su mirada estaba llena de desesperación y por un instante vi en él a un ser humano atrapado en un ciclo sin fin de caos. Sin embargo, no había tiempo para compasión. Levanté mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la selva.
y su cuerpo cayó al suelo inerte. A medida que la lucha continuaba, un sentimiento de impotencia me invadió. ¿Qué estábamos logrando realmente? Habíamos venido a luchar contra el crimen, pero estábamos inmersos en un ciclo de muerte y destrucción. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en la selva oscura. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Los pocos hombres que quedaban se rindieron, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros, algunos heridos y otros con la mirada vacía. Habíamos enfrentado algo que iba más allá del caos físico. Habíamos sido testigos del sufrimiento humano en su forma más cruda. La escena era desgarradora. En el campamento encontramos a varias mujeres y personas atadas que estaban demasiado aterrorizados. Sus miradas vacías me atravesaron. Habían sido víctimas del mismo caos que intentábamos detener. En ese momento entendí que nuestra misión no solo era combatir a los criminales, sino también tratar de restaurar un poco la humanidad en medio del caos. Regresamos a la base con el peso de lo que habíamos vivido esa tarde. La victoria no era un triunfo. Realmente nunca lo fue. Era más un recordatorio de la brutalidad de esta lucha y de la fragilidad de la vida, pues cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices invisibles de todo lo que habíamos presenciado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. Desde fallecimiento, sufrimiento, el caos, eran realidades que no podía ignorar. Hoy en día esta lucha no solo se libra con armas, se libra más con cada corazón y cada mente, y el costo siempre va a ser demasiado alto. Aún recuerdo esa noche en el Golfo de México. El silencio en el mar era abrumador. Yo, como parte del Comando X, estaba realizando una operación de rutina en una zona conocida por sus actividades ilícitas. La ansiedad siempre estaba presente, pero esa noche había algo diferente en el aire. La brisa marina traía consigo un escalofrío que no podía ignorar. Estábamos anclados a varios kilómetros de la costa, en un viejo buque de vigilancia que había visto mejores días. La nave crujía suavemente con el oleaje. Hacia la medianoche, mi compañero el sargento Ruiz y yo nos encontrábamos en la cubierta, realizando nuestro turno de vigilancia. La visibilidad era mínima, y el único sonido era el murmullo del agua chocando contra el casco. De repente, observamos un brillo inusual en el horizonte. A primera vista parecía un faro, pero no había ninguna costa cercana donde pudiera estar. El sargento Ruiz notó mi fijación. ¿Ves eso?, le pregunté, y él asintió, pero su expresión se tornó en preocupación. Decidimos acercarnos un poco más al fenómeno, pensando que podía ser una señal de auxilio. A medida que nos acercábamos, el brillo se intensificó y comenzamos a distinguir formas en la superficie del agua, como sombras danzantes. Junto a ellas, un leve sonido comenzaba a resonar, un murmullo casi imperceptible que parecía llamarnos. Ignorando la advertencia interna que me decía que era mejor regresar al buque, seguimos adelante. Cuando llegamos lo suficientemente cerca, lo que vimos nos dejó helados. Una serie de figuras humanas emergían del agua, permaneciendo inmóviles en la superficie, como si estuvieran flotando. Eran pálidas, con rostros indistinguibles. En ese momento la lógica y el entrenamiento se desvanecieron. Tenía la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Sin embargo, el frío y la humedad eran reales. Nos miramos buscando respuestas en los ojos del otro. Sin previo aviso, el sonido se intensificó. Era un estilo de canto, una melodía que resonaba en nuestras mentes como un eco lejano. No logramos entender las palabras,
pero había una urgencia en ese canto que nos atraía. No recuerdo cómo, pero ambos nos encontramos prácticamente hipnotizados por aquel fenómeno. Era como si las sombras quisieran comunicarse y contar su historia. De repente uno de sus seres se acercó un poco más. Parecía extender una mano hacia nosotros, y en ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de peligro era inminente. Recuperando algo de claridad, tomé el brazo del sargento y lo empujé hacia atrás. «¡Tenemos que irnos!», grité. Comenzamos a retroceder, nuestros corazones palpitando con fuerza. Las figuras comenzaron a desaparecer en el agua, como si se desvanecieran en la oscuridad. El canto se tornó en un grito desgarrador, un lamento que resonó en el aire, llenándonos de un miedo indescriptible. Con cada paso que damos hacia el barco, el viento se volvía más fuerte, como si quisiera empujarnos de vuelta hacia aquellas sombras. Finalmente logramos abordar el buque y sellamos la puerta con desesperación. Estábamos exhaustos, temblando como hojas. Al revisar los equipos de comunicación, había un silencio abrumador. Algo no estaba bien, pero no habíamos tocado nada más allá de la cubierta. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad, pero el recuerdo de aquella noche nos persiguió para siempre. Nunca encontramos respuesta a lo sucedido. Unos dicen que pudieron ser sirenas, pero a veces mientras estoy de guardia en el mar, creo escuchar aquel canto distante, y la imagen de aquellas sombras sigue viva en mi mente. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos, la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. «Debemos capturarlo antes de que cause más daño», dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. «Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar». Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí.
El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «¡No terminen con su vida! Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y también
el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz, esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes. La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario, un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca, y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros, y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas, y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio. Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. «Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen», ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire, y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó, y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior, y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores. En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro, reflejando miedo y desesperación, definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar.
corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido. Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo. Era una noche calurosa en la región de la Huasteca Potosina, un lugar conocido por su belleza natural y su rica cultura. Sin embargo, esa noche, el aire estaba cargado de tensión y expectativa. Yo formaba parte del Comando X, y nuestra misión de ese día era investigar una serie de desapariciones relacionadas con grupos delictivos en la zona. La información que habíamos recibido indicaba que un cartel operaba desde una antigua hacienda abandonada, y nuestras órdenes eran infiltrarnos, recopilar pruebas y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Al llegar a la base de operaciones, el equipo era consciente de la seriedad de la situación. Nos habíamos preparado durante semanas, entrenando y estudiando cada rincón del lugar. La hacienda, ubicada cerca del río Tampón, parecía un lugar olvidado por el tiempo, rodeada de un espeso manto de vegetación que la hacía casi invisible desde el aire. El camino hacia la hacienda era estrecho y lleno de obstáculos naturales. La luna brillaba con fuerza iluminando el sendero mientras nos movíamos en silencio. A medida que nos acercábamos, el ambiente se tornaba inquietante. Sonidos de la naturaleza se desvanecieron y el silencio fue reemplazado por un murmullo lejano, como si el viento llevara consigo aquellas voces de aquellos que habían desaparecido. Al llegar a la hacienda nos encontramos con un escenario desolador. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y las ventanas estaban rotas, como ojos vacíos que nos observaban. Decidimos dividirnos en grupos pequeños para así cubrir más terreno. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia el ala oeste, donde se decía que había un sótano. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, y la tensión crecía con cada crujido del suelo. Al abrir la puerta del sótano, un aire frío nos golpeó. La oscuridad era casi palpable, y encendí mi linterna, revelando un espacio lleno de polvo y telarañas. Pero también había algo más, un olor rancio que me hizo arrugar la nariz. A medida que explorábamos, encontramos pruebas de que algo siniestro había ocurrido allí. Cajas vacías, documentos esparcidos y marcas en el suelo que sugerían un movimiento reciente. De repente escuchamos un ruido. Era un susurro, y aunque no podíamos entender las palabras, había un tono de desesperación en él. Nos miramos, y la adrenalina comenzó a circular por nuestras venas. A pesar de que sabíamos que debíamos mantener la calma, la sensación de que no estábamos solos era innegable. Yo decidí seguir el sonido, y mis compañeros me siguieron, armados y listos para cualquier eventualidad. El susurro nos llevó hasta una pequeña habitación en la parte posterior del sótano. Cuando abrimos la puerta, lo que vimos nos dejó helados. En el centro había una mesa con objetos personales, fotografía, ropa, y en el centro un viejo reloj de bolsillo que claramente pertenecía a alguien que había desaparecido. En ese momento el susurro se intensificó y sentí que algo me empujaba a actuar. Fue entonces cuando vi la figura de un hombre en la esquina de la habitación. Su rostro era pálido y sus ojos llenos de tristeza. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero su presencia dejó una marca en mi mente. Entendí que estábamos frente a las almas de aquellos que habían sido atrapados en esa misma hacienda. Sin pensarlo, decidí que debíamos documentar lo que habíamos encontrado y salir de allí.
Al regresar a la base compartí experiencias con el resto del equipo. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros comprendieron que habíamos presenciado algo más allá de nuestro deber. La misión no solo se trataba de combatir a enemigos visibles, también se ha tratado de dar voz a los que han sido silenciados. Esa noche nuestro comando se convirtió en algo más que una simple unidad de élite. Nos convertimos en guardianes de las historias que necesitaban ser contadas, y que el día de hoy les estoy contando una de ellas. Mi nombre es Martín. En algún momento formé parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de México. Esa noche éramos un grupo de 5 hombres, listos para llevar a cabo una misión que nos había sido asignada: desmantelar una secta que había estado operando en una región en México. Estaba involucrada en rituales oscuros y actividades delictivas que habían dejado a muchos desaparecidos. La inteligencia que habíamos recopilado era inquietante. Se hablaba desde sacrificios y de un líder carismático que lo conocían como el Pastor. La comunidad local había sido aterrorizada y muchos se habían negado a hablar por miedo a represalias. Al llegar al área, la atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía negativa que nos envolvía a todos. Nos reunimos en un claro, lejos del campamento de la secta. La tensión se podía sentir en cada uno. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar era más que un simple grupo de criminales. Era una entidad que había manipulado y sometido a las personas a su voluntad. Mientras revisábamos nuestro equipo, una sensación de inquietud me invadió. Miré a mis compañeros y vi que algunos compartían la misma expresión de ansiedad. ¿Estás bien, Martín?, me preguntó un amigo, un veterano con el que había trabajado en varias misiones. Yo asentí, pero en mi interior había una voz que me decía que algo no estaba bien. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, susurrando secretos que no estaban preparados para escuchar. Nos movimos en silencio hacia el campamento de la secta, utilizando las sombras como nuestro aliado. A medida que nos acercábamos, el sonido de cánticos llegó a nuestros oídos. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de fervor. El ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Era como si el mismo bosque estuviera observándonos, esperando a que nos acercáramos. Al llegar al borde del campamento, lo que vimos nos dejó helados. Un grupo de personas vestidas con túnicas blancas se movían en círculos alrededor de una gran fogata, mientras que una figura encapuchada se erguía en el centro. Su voz resonaba con una autoridad sobrecogedora, y los seguidores parecían estar en trance, completamente entregados a lo que él decía. «Esto no se ve bien», murmuré a mis compañeros. «No son solo unos criminales, esto es algo más». La mirada de mi compañero Carlos se ensombreció. «No podemos retroceder. La misión es clara. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Sin más preámbulos, decidimos que era el momento de intervenir. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión en el aire se sentía, y en el fondo sabía que estábamos a punto de entrar a un territorio desconocido. «¡Ahora!», grité, y nuestras armas comenzaron a disparar en dirección al campamento. El caos se desató al instante. Los seguidores de la secta gritaron y se dispersaron, pero el pastor se mantuvo en pie, como si fuera inmune a las balas. Su mirada se centró en nosotros, y durante un breve momento sentí que el tiempo se detenía. La risa que escapó de sus labios era escalofriante, resonando en la oscuridad como un eco de la locura. «No, no pueden detener lo que han comenzado», gritó, y en ese instante sentí que una fuerza oscura nos rodeaba. Mis compañeros comenzaron a disparar más frenéticamente, pero a medida de que lo hacían, cada bala parecía perder su efectividad. Era como si algo en el aire estuviera absorbiendo nuestro poder. De repente,
Una de las mujeres que había estado en el círculo cayó al suelo convulsionándose. El pastor levantó sus manos hacia el cielo y sus gritos se volvieron más intensos. Líquido vital para el sacrificio. El aire se volvió frío y una niebla espesa comenzó a descender sobre el campamento, envolviéndonos en un abrazo helado. Martín, ¿qué está pasando?, gritó uno de mis compañeros, con su voz llena de pánico. No tenía respuestas, pero una sensación de desesperación se apoderó de mí. Retirémonos, volvamos al bosque, grité, pero las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, dificultando nuestra salida. Mientras intentábamos retroceder, la niebla se espesó y las figuras de la secta comenzaron a emerger de la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. No pueden escapar, murmuraron, como si fueran una sola entidad. Mis instintos de supervivencia se dispararon y el terror comenzó a apoderarse de mí. ¡Disparen!, grité, y nuestras armas comenzaron a sonar nuevamente, pero las balas parecían no hacer efecto. Las figuras se acercaban y el miedo se convertía en parálisis. De repente una de ellas se abalanzó sobre mí y sentí su frío aliento cerca de mi oído. «Vas a unirte a nosotros», susurró, y en ese momento supe que lo que estábamos enfrentando era algo mucho más profundo que un simple culto. Era una fuerza oscura que pareciera que se alimentara de la desesperación. Con un esfuerzo monumental logré zafarme y correr hacia el bosque. Mis compañeros estaban dispersos y el sonido de los disparos se volvía más errático. La niebla nos envolvía y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El terror me seguía como si las sombras quisieran atraparme. Finalmente logré llegar a un claro en el bosque. La niebla comenzaba a disiparse y el silencio era ensordecedor. Miré alrededor buscando a mis compañeros, pero no había señales de ellos. En ese momento el pánico se apoderó de mí. «Carlos, Pedro», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. De repente escuché risas a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi al pastor emergiendo de la niebla, con una sonrisa macabra en su rostro. «No puedes escapar de lo que has visto. Estás marcado ahora», dijo con una voz que resonaba en mi mente. La oscuridad pareció cerrarse a mi alrededor y la desesperación se convirtió en terror absoluto. Sin pensar, corrí en dirección opuesta, mis pies chocando contra las ramas y las hojarascas del bosque. El sonido de la risa parecía seguirme, resonando en mi cabeza como un eco constante. Sabía que debía encontrar a mis compañeros, pero la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar definitivamente me consumía. Finalmente llegué a un pequeño arroyo. Me detuve tratando de recuperar el aliento. El agua era clara y fresca, pero la imagen de lo que había dejado atrás me perseguía. Miré hacia el bosque y en la distancia vi sombras moviéndose entre los árboles. No podía quedarme ahí, debía seguir adelante. Mientras corría, la imagen de aquel ritual y las figuras encapuchadas llenaban mi mente por completo. La sensación de ser observado era constante, como si la secta estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. El miedo se convertía en una sombra aterradora que me acompañaba, y la idea de que mis compañeros pudieran estar en peligro me impulsaba a seguir. Finalmente encontré un sendero que parecía conducir hacia la carretera. Sabía que si podía llegar ahí podría pedir ayuda y regresar con refuerzos, pero el camino parecía interminable. La noche se tornaba más oscura. La niebla, que había comenzado a disiparse, volvió a descender, envolviéndome en su brazo helado. Al salir del bosque llegué a la carretera, pero la sensación de alivio fue efímera. No había vehículos, solo la oscuridad que me rodeaba. Me senté en el borde de la carretera tratando de recuperar el aliento. La imagen de mis compañeros seguía persiguiéndome, y la idea de que pudiera haberles pasado algo me llenaba de angustia.
Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor a lo lejos. La luz del faro se acercaba y mi corazón se aceleró. Comencé a agitar los brazos esperando que el conductor me viera. Cuando el vehículo se detuvo, era un oficial de policía local. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mientras le contaba lo que había vivido, la realidad de la situación se me presentaba de nuevo. No podía explicarle lo que había sentido, como esas sombras parecían cobrar vida. La idea de la secta y sus rituales oscuros pesaban en mi mente. Mientras me subía al vehículo, miré hacia el bosque una última vez. La sensación de ser observado no se desvaneció, y supe que lo que había enfrentado esa noche me marcaría por siempre. El camino de regreso a la base fue silencioso, y aunque estaba agradecido de estar a salvo, sabía que la batalla no había terminado. La secta seguía ahí en la oscuridad, y su influencia se extendía más allá de lo que podía imaginar. Debo admitir que me pesó perder a mis compañeros, pero también admito que me siento agradecido de seguir con vida, y que gracias a eso estoy aquí mandándoles este relato. Historias de terror de la internet.